Hearty fraternal greetings Saludos and fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y las hermanas who are relating to this que se están relacionando talk on con esta charla sobre simple steps to synthesis. los pasos simples a la síntesis. It is indeed very admirable Ya es muy admirable, de hecho, that one of our group members, que uno de nuestros miembros de grupo, Sister la hermana Anna Serenian, Ana Sarañán, made a synopsis of haya hecho una sinopsis yesterday de lo que fue dicho ayer and posted it to the groups. y lo posteó a los grupos. I am humbled by such efforts. Me siento como honrado por sus esfuerzos y por los esfuerzos hechos por aquellos Who relate to the teachings. que se relacionan con las enseñanzas. Me siento humilde. I am thankful for that, Estoy agradecido por esto and we further continue with our understanding of y continuamos más adelante con nuestra comprensión de la síntesis. basically Básicamente, synthesis demands understanding. la síntesis demanda la comprensión. Si tenemos Understanding that la things comprensión are to be different. de que las cosas deben ser diferentes, la síntesis se transforma en algo fácil. Normally, we Normalmente expect all people to be esperamos que todas las on the personas same page, sean de la misma forma, platform, en la misma plataforma and on the same level of understanding, y en el mismo nivel de comprensión, which is not. cosa que no The es truth is así. La verdad es that there are beings at que different existen levels of understanding seres en diferentes niveles de comprensión emerging from que surgen different exposures, de diferentes exposiciones, different experiences, de diferentes experiencias, resulting in different abilities. cosa que resulta en habilidades diferentes. We need to understand Debemos comprender how it is cómo es and how it is becoming, how it is transforming. y cómo se está transformando. Even in a plant, you have the Incluso en un plan tenemos stage where there is the sprout, then there is a el paso donde está primero el brote, después una planta pequeña, después crece y hace un capullo, and then the bud. y después este capullo se despliega en una flor. The plant grows into a tree. La planta crece hasta transformarse en un árbol con ramas. Hay diferentes estados de conciencia dependiendo Different states of growth. de los diferentes estados de crecimiento. Also with humans. Así existen incluso con los seres humanos. Though we are all bracketed A pesar de que nosotros como humanidad within humanity, we are a great variety. formamos parte de la humanidad, como humanidad somos todos variados, no todos tenemos State of understanding, el mismo estado de comprensión, demanding similar abilities. demandando habilidades similares. We should En be vez de esto, nosotros debemos ser enough compasivos, lo suficientemente compasivos para poder comprender que hay distintos estados de comprensión and that we have to accommodate y que debemos acomodarnos. and enable more and more Y esto nos permitirá más y más acomodación in creation. en la creación. All is in variety. Todo existe en variedad Represents different states of. y representa distintos estados de conciencia. So a child is a child, Así que un niño es un niño, un joven es un joven, an adult is an adult, un adulto es un is adulto, a grown-up man. una persona anciana es una persona anciana y hay diferencia en la conciencia. Ability to understand is La habilidad para comprender es algo de mucha importancia. and if we have compassion
Y si tenemos compasión, seremos capaces de comprender mejor. Otherwise, we don't understand. De otra forma, no vamos a poder comprender. We quickly decide that Decidimos rápidamente que este hombre es not able, no capaz, the other man is more able, que este otro hombre es más capaz, especially with the children. especialmente con los niños. We very hastily Hacemos esto muy rápidamente y decidimos muy rápidamente, afectando su psiquis. understanding is like La comprensión es the como growth of a garden, la comprensión del crecimiento de un jardín, growth of a el crecimiento de los capullos hacia, each plant, hasta transformarse en flores. Cada planta tiene su propio programa and each flower has its own y, program of y cada flor tiene su propio programa para has desplegarse. enough compassion. A menos que uno tenga la suficiente One cannot compasión, understand uno no puede comprender why there are por different qué abilities. hay diferencias en las habilidades. We should see the different Debemos ver las diferencias en las habilidades como a beauty una or belleza not y no upon decidir their fitness. sobre la What is not aptitud fit today, que tengan. Lo que no es apto hoy puede ser apto mañana what is fit today, y lo que es apto hoy puede no serlo de pasado mañana. in a changing situation, En una situación cambiante, we see, we vemos, observamos, incluimos move forward, y nos movemos hacia adelante, accommodating the surroundings. acomodando la vida circundante tanto como nos sea posible. Therefore, synthesis Por lo demands tanto, la síntesis demanda básicamente attitude to understand, una actitud de comprender to y no una actitud evaluate, de evaluación, de hacer un juicio y una afirmación. powers never judge anything. Los conocedores nunca juzgan nada. They only make understand Ellos solo comprenden and see how best to help them y dicen a little more understanding. cómo deben ser las cosas y dan un poco más de comprensión, porque A long process, es un largo proceso por medio del cual el hombre tiende a ser completely knowledgeable. completamente sabio. Person starts Cada different point, persona comienza en un punto diferente different point and moves y en un punto diferente y se mueve hacia otro punto. all have the same No todos tienen el mismo punto de comienzo cuando comienzan la vida. most of us in the group. La mayoría de nosotros en los grupos We may have done certain things puede que hayamos hecho algunas cosas ahead of others. más adelantados que otros y puede que en otras cosas estemos detrás de los We see otros. this in the group. Vemos esto en los grupos. Algunos miembros A little more capable than the others, son un poquitito más capaces que los otros, while one himself is mientras uno mismo in certain other matters es en otras materias, está más avanzado que el otro o que los otros. Entonces las diferentes habilidades existen, different understanding. las diferentes formas de comprender las cosas existen. How to fit all of them into ¿Cómo one mosaic? ajustar todo esto en un solo mosaico? Es de lo que se trata la síntesis. Synthesis is not La síntesis no es una mezcla de cosas, proper arrangement of sino el arreglo apropiado de las cosas. arrangement, Un arreglo, arrangement una clase de rearreglo which enables que permite a revelation, una revelación, gives a revelation. da una revelación. Properly arranged, Cuando las cosas están arregladas apropiadamente, energy emerges. entonces una energía diferente emerge y esa energía We es call apurva or not. lo que llamamos apurva o no antes. Y es una energía tal que nos da la experiencia necesaria. Por lo tanto, es cuestión Arranging de the available arreglar las cosas, las fuentes disponibles de forma apropiada para poder obtener lo mejor de un grupo, out of a province, de una provincia, of a nation, de una nación, de una raza this is what y preoccupies de la humanidad. Esto es lo que preocupa the thinkers of a los pensadores
de la era, as also así también como masters of wisdom a los maestros de sabiduría who have always been working for que siempre han estado trabajando pa- para la síntesis y la síntesis y la síntesis y la síntesis. La sintetización. Nosotros también debemos ver that what are the disagreeable things in us que las cosas desagradables en nosotros o alrededor and nuestro how to rearrange them in a y manner cómo rearreglarlas that they de become forma tal de que sean agradables para nosotros. disagreeable to many things is they Estar en desacuerdo con demasiadas cosas es una debilidad. Un hombre who has disagreement que está en desacuerdo con todo lo que lo rodea, fit to be there. él no es apto para estar allí. Man who sees the Un futility hombre around que ve la aptitud de las cosas que lo rodean y hace un uso apropiado de ellas, es aquel que avanza with the cooperation of the surrounding con la energies. cooperación de las energías que lo circundan. The path is one of El sendero trying to es understand aquel de tratar de comprender con amor make use of y ver cómo podemos utilizar las cosas disponibles, los recursos disponibles, sean materiales human resources. o recursos humanos. It's easy to say this man Es is fácil decir, este hombre es inútil, este otro es inútil, useless. o esta mujer es inútil. You find as many useless things as much as you are useless. Vamos a encontrar tantas cosas no útiles en tanto que nosotros no seamos útiles. No hay desperdicios en la creación, Except that you are excepto que nosotros somos incapaces de encontrar el propósito que las cosas tienen. Por lo tanto, cuando encontramos más y más personas útiles alrededor nuestros, porque nosotros somos útiles, todo es útil, pero nosotros somos los no capaces de encontrar un rearreglo de ellas. Es por eso que las familias se rompen, es por eso que los amigos se separan, groups break, es por eso que that's why regions break, las regiones se separan. the reason nations break. Esa es la razón por la cual las naciones se dividen en pequeñas provincias. Side we speak of unity, Por un lado hablamos de la unidad and on the other side we y por el otro lado dividimos, dividimos y dividimos. because as Esto es porque, como dije, we haven't no hemos hecho un esfuerzo think from the heart, para pensar desde el corazón continue to think from the y pensamos continuamente desde la mente. La mente tiene su división, inclusion. el corazón la inclusión. Para ver cómo incluir esto es importante. The creation, all is En la creación todo está incluido. if you observe creation, Y si observamos la creación its work, y la naturaleza, cómo trabaja, all are included, nothing is todo está incluido y nada es excluido. the humans. Nosotros los seres humanos no hemos dado el paso, a pesar de que hablamos de la palabra síntesis, Since we approach wisdom also with mind, ya que nos acercamos también a la sabiduría con la mente. divide wisdom Nosotros también dividimos la sabiduría en el este, en el oeste, en la sabiduría antigua, en la sabiduría nueva, wisdom of en la sabiduría as different. de diferentes maestros, como si fueran diferentes sabidurías. Todo es solo un cielo. To climb. Y cada uno está tratando de reclamar y decir, este es mi cielo. En el cielo no hay territorios. En la sabiduría no hay territorios. More and more En tanto que caminamos más y más en la sabiduría, vemos que no hay divisiones territoriales de la sabiduría. wisdom, Es solo una sabiduría walk in. dentro de la que caminamos. Y nosotros nos damos cuenta Belong to wisdom, de que nosotros pertenecemos a la sabiduría not that the wisdom belongs to you. y no que la sabiduría nos pertenece a nosotros, no es nuestra sabiduría. No existe algo así como la sabiduría de Jesucristo, o la sabiduría de Krishna, o la sabiduría de Pitágoras, Wisdom of Mayans, la sabiduría de los mayas, Egyptians, de los egipcios, wisdom of la sabiduría de los judíos. no such thing at all. No existe una cosa así para nada. Es solo un entendimiento partisano. Knit together
Cuando nosotros ponemos juntas todas las dimensiones de la sabiduría, encontramos que es una sabiduría que se expresa en variedad de formas. Una verdad es expresada en variedad de formas y en variedades de lugares y en variedades de lenguajes. Entonces el esfuerzo es ver lo que es común entre lo que es dicho por los maestros. 5000 años atrás, durante la guerra del Mahabharata, se pensó que sintetizáramos toda la sabiduría que teníamos hasta ese momento. Saben, la guerra del Mahabharata sucedió durante las horas del amanecer del Dwapara y del Kali. En ese momento ya había ya prevalecía suficientemente la sabiduría. No existían las religiones en ese momento. No había religiones, sino solo una forma de vivir por todos lados. Todas las religiones surgieron mucho más tarde, 2000 años después. Antes de esto existía la comprensión de la naturaleza, la comprensión del tiempo, y después la ciencia de las relaciones, la habilidad del hombre de relacionarse con el tiempo, con la naturaleza y con varias especies, en sintonía con las estaciones, con los ciclos, fuera en el este o en el oeste. Se relacionaban con el cielo, con los planetas, con las estrellas. Hoy, la clase de comprensión fragmentada que tenemos hoy a través de las religiones no existía. Para todos ellos, el sol era Dios y el fuego era una inteligencia. Se respetaba todos los elementos, todos los planetas funcionaban y eran respetados. Entonces había una gran ciencia que es de la que se tomó nota en el este y en el oeste. Había aforismos relativos al Dios absoluto, llamados Brahma Sutras, aforismos relativos al Dios absoluto y sus manifestaciones en el Veda. Y después teníamos los Upanishads, que dieron variedades de formas de alcanzar a la verdad. El Upanishad es un sendero para llegar más cerca y crecer más cerca y establecerse más cerca de la verdad. Esto es el Upanishad. Y teníamos la ciencia del yoga, que es tan vieja como la creación. Y había tantos y tantos Puranas, tantas escrituras. Para todos ellos, todos trataron de ser sintetizados y esta síntesis fue traída por el gran sabio Vedavyasa a través del libro que llamamos el Bhagavad Gita. Él rearregló toda la sabiduría antigua y la estableció y la puso en un libro de 18 capítulos. Y es un libro de instrucciones y no es un libro de recitaciones. Si uno sigue el libro de las instrucciones, capítulo tras capítulo, uno permanece liberado. Entonces se trató de hacer la síntesis. La síntesis siempre estuvo allí. Cuando quiera que hay una desviación de la síntesis en el análisis, y cuando hay demasiado análisis,
Y este análisis está entrando en demasiado intelectualismo, cosa que es una facultad de la mente. La sabiduría tiende a ser mal comprendida que comprendida, por lo tanto, de tiempo en tiempo, la síntesis se diluye en el análisis y en acrobacias intelectuales, y hay demasiados intelectuales discutiendo, peleándose, dialogando y perdiendo el tiempo haciendo nada. Si hay sillas, hay críticos de las sillas que critican todo y no contribuyen a la sociedad. Estos intelectuales que se sientan en sillones son los verdaderos molestias en el cuerpo de la humanidad. No hacen cosas ni comprenden las cosas. Están allí para criticar todo el tiempo. Y en estos días incluso los medios están detrás de ellos, promoviendo estos ejercicios inútiles, perdiendo el tiempo. Así que la síntesis está condenada a ser disuelta de tiempo en tiempo, porque la humanidad en su totalidad funciona en el plano mental. Es así. En vez de elevarnos hacia el plano búdico, hacemos descender a la comprensión del plano búdico al plano mental. Cuando entramos en el plano mental, tenemos una comprensión diferente. Y cuando somos emocionales, todavía entramos todavía en una comprensión menor. Es por eso que los libros que leemos, los comprendemos de acuerdo a nuestra conciencia. Lo que hemos leído 6 o 7 años atrás, si los leemos nuevamente ahora, obtenemos una comprensión diferente. ¿Por qué? Porque en el entretiempo hemos hecho algunas prácticas, ciertas prácticas, y hemos abierto otras puertas para poder comprender. En vez de traer las energías del templo en nosotros las llevamos a los mercados, ni las usamos, ni nos beneficiamos por ellas, sino que las hemos arrojado irresponsablemente por todos lados. Es por eso que la síntesis demanda que nosotros tengamos una comprensión para elevarnos un poquito, para vivir en nuestra conciencia un poquito más elevadamente, para funcionar como almas. Esto es lo que decimos ahora. Para funcionar como almas, de eso lo debemos tratar de hacer día a día. Hay tantos y tantos dictámenes que encontramos de las frases dichas por los maestros de sabiduría. Practicarlos nos es de ayuda. Nos ayudan a movernos hacia el plano búdico. Si no practicamos, pero solo repetimos como cotorras esto, para los otros permanecemos donde estamos. Entonces el primer paso para la síntesis es que nosotros hagamos una invocación de podernos mover hacia el plano búdico por medio de adaptarnos a ciertas virtudes, a ciertas direcciones que provienen de los maestros de sabiduría y de las escrituras de todos los tiempos. Este debe ser el propósito. Debemos elevarnos a la altura de estos seres y no hacerlos descender a nuestro nivel. Debemos hacerlo para poder entrar en el templo de sabiduría en vez de hacer descender al templo en nuestro lodazal. Es por eso que en todos los tiempos antiguos, sistemas antiguos, los templos y los lugares de oración son mantenidos bien altos, de forma que nosotros simbólicamente debamos ascender para poder alcanzarlos, ascender hacia ellos. Ellos no están abajo, en un pozo. Así que no hagamos bajar a la sabiduría, sino que con ayuda de la sabiduría, por favor, ascendamos y hagamos de nosotros una mejor persona para lo que nos va a permitir acceder a la síntesis.
De otra forma, la síntesis no puede ser accedida por nosotros. En tanto que nosotros no tengamos acceso a la síntesis, así como dije ayer, el conflicto permanece con nosotros. La medida de conflicto decide la medida y la medida de síntesis, la ausencia o la presencia de ella en nosotros, decide. Un hombre en síntesis no habla y habla sobre las cosas que suceden en él o alrededor suyo. Y él trata de ver cómo puede contribuir para armonizar la situación dentro y la situación que lo rodea. Pero este no es el caso con un hombre de mente. En la vida de Vidura, que es una encarnación del Mahachohan, una vez él hizo penitencia en los Himalayas. Él hacía penitencia en los Himalayas y todos los días a la mañana, en tanto que se sentaba bajo un árbol sagrado, llovía. Y entonces él se ponía molesto. Entonces nuevamente buscó otro árbol, se sentó en otro lugar y nuevamente comenzó a llover. Frecuentemente llovía y él se molestaba. Y cuanto más y más lo visitaba la lluvia, más y más se molestaba. Entonces, ¿dónde está la penitencia cuando nos molestamos? El objetivo de hacer la penitencia es hacer la penitencia. Y el pequeño impacto que recibimos de la naturaleza nos molesta y nos pone en conflicto, ¿no es así? Entonces, un santo que pasaba por el lugar vio esta situación y fue al Mahachohan Vidura y le dijo: ¿por qué has venido a los Himalayas? Vidura respondió: para hacer penitencia. ¿Por qué estás tan perturbado estando en los Himalayas? Y entonces él explicó que cada vez que pensaba en hacer contemplación, llegaba una nube, sucedía la lluvia y concluía la meditación. Entonces el santo le dijo: los Himalayas tienen grandes alturas, ¿por qué no vas a tal altura donde no hay nubes? ¿Por qué no vas a esas alturas en los Himalayas donde no hay nubes? Si vemos los cuadros de Nicolás Roerich, él pintó tantos y tantas cumbres que están mucho más arriba de las nubes. Si decimos mucho más arriba que las nubes, si estás más arriba de las nubes no nos molestan, ¿no es cierto? Tú te sientas entre los lugares, en los lugares donde hay nubes y después te quejas de que hay lluvia. ¿No es acaso esto ignorancia? Entonces Vidura comprendió y ascendió y llevó a cabo su penitencia. Simbólicamente para nosotros, esto significa que cuando nosotros estamos haciendo estas prácticas, debemos tomar la posición en el corazón y hacer las prácticas. Esto es lo mínimo que podemos hacer. No podemos sentarnos de forma vaga en nuestras prácticas, debemos estar en el corazón o en el centro del entrecejo. Y la escritura dice: siéntate en un lugar que es un poco más elevado que lo normal. Siéntate en un lugar que sea un poquito más elevado que lo normal. Normalmente nos sentamos en el plexo solar y nos relacionamos con el mundo, con nuestra mente y también algunos de nosotros con nuestras emociones. Pero si nos sentamos en el corazón, allí tenemos la energía sublime de la respiración que está trabajando. Sucede la circulación
La pulsación tiene lugar, lo que son un fenómeno eterno en nosotros y que generalmente no reconocemos. Entonces, estemos agradecidos a la actividad triple de la respiración, la circulación de la sangre y la pulsación. Asociémonos con ellos. La mente es un producto de la pulsación y por lo tanto, la mente y la respiración juntas son absorbidas por otro estado de conciencia al que llamamos que es el aura dorada o el templo dorado, donde sentimos la pulsación incesante que sucede todo el tiempo, a pesar de que nosotros no lo proponemos, a pesar de que de nuestra conciencia no debemos estar agradecidos a esto. ¿Y qué es aquello que está llevando a cabo la pulsación en nosotros? Esa energía que causa la pulsación en nosotros está más allá de la pulsación, como la pulsación sutil. ¿Y qué es lo que es la pulsación sutil? Que sucede día y noche en nosotros, incluyendo nuestras horas del sueño. No es una función divina que sucede en nosotros. ¿Qué es aquello que queremos ver en el nombre de la divinidad en nosotros y alrededor nuestro? Y cuando no podemos encontrar la divinidad en nosotros, así como está sucediendo, ¿cómo vamos a encontrar la divinidad fuera de nosotros? De esta forma, cuando hacemos una pregunta, cuando buscamos dentro de nuestro propio ser, en esta ideación nos movemos en el plano búdico. La ideación es necesaria para movernos desde el plano mental al plano búdico. En vez de ir al templo y escalar las escalinatas del templo para entrar en él, debemos hacer un esfuerzo consciente para movernos en nuestro centro del corazón y después, de acuerdo a nuestra inclinación, movernos en el Antakarana, en el cuerpo del Antakarana, y estar en cualquiera de los centros relacionándonos con la luz, relacionémonos con el color o mantengámonos observando allí. Esto es lo que necesitamos hacer porque sentados en el plano mental no podemos demandar la síntesis. Por favor, noten que demandar la síntesis es como pedir algo que es imposible. Elevémonos hasta ganar la síntesis. Uno debe elevarse hasta obtener la síntesis. La síntesis es posible solamente, como dije, cuando tenemos compasión, lo que nos permite la acomodación. Cuando tenemos la comprensión amorosa y nosotros también comprendemos quién es apto para qué. No todos son aptos para todas las cosas. Nosotros tenemos capacidades diferentes, pero podemos arreglar estas energías diferentes en nosotros de forma tal que podamos cumplir juntos una gran tarea. Es allí donde está la síntesis. Es así como debe ser, como debemos trabajar, y debemos comprender que tenemos distintas percepciones y diferentes percepciones nos conducen debido a las diferentes experiencias y a exponernos diferentemente a las cosas. Las personas en el oeste tienen una forma de comprender las cosas y las del este otra forma de comprenderlas. Las personas en el norte y en el sur, en diferentes partes del globo, tenemos diferentes formas de comprender a la naturaleza. No podemos imponer nuestra comprensión a los otros, sino que debemos poner todas ellas juntas, el este y el oeste, el norte y el sur. Cuando están como cosidos juntos, tenemos una situación global, decimos global, pero nuestros pensamientos son locales. Esto es todo el problema. Nosotros decimos global, pero nuestros pensamientos son tan locales. Esta dimensión, en esto debemos pensar y ver cómo podemos expandir nuestros horizontes locales para que se transformen en globales, donde son
Aceptaremos a tantos como nos sea posible. La sabiduría no es solamente global, sino universal. La sabiduría no es solamente global, sino también universal. Entonces, ¿por qué decimos este es el este o es occidental y esto es oriental? Esta división está allí porque nos hace estar en la mente. La luz es luz donde quiera que esté. Por lo tanto, debemos elevarnos para establecernos en el estado de síntesis donde la comprensión es posible. Las diferentes habilidades son aceptadas. Si Rama, en el Ramayana, aceptó, es una historia que está tan lejos. ¿De dónde vino la cooperación cuando él aceptó? De todo círculo, sea un mono, sea un pájaro, una tribu, sea un santo, un demonio o cualquiera. Cuando la cooperación es ofrecida, él solo aceptó la cooperación y construyó un equipo con ellos y trabajó el plan como debía ser trabajado y no negó nada. Nosotros los humanos, básicamente, estando en la mente, debemos lograr el estado de cooperación. La cooperación es una de las palabras más dulces para la jerarquía. Nosotros pretendemos la cooperación y después dentro de nosotros no hay cooperación. Eso es peligroso. Nosotros pretendemos la cooperación, pero dentro de nosotros hay un elemento de no cooperación. Por lo tanto, hay una dicotomía en nosotros y esta dicotomía nos trae conflicto. Si queremos cooperar, cooperemos. Si no podemos cooperar, no cooperemos. Pero no juguemos el juego de aparentemente cooperar donde los grupos terminan en un conflicto. No solamente los grupos, los individuos también están en conflicto. Donde quiera que haya conflicto, comprendamos que existe falta de comprensión en uno mismo. Es por eso que el corazón es el centro donde todas las batallas de la personalidad deben ser peleadas. El corazón es el lugar donde todas las batallas de la personalidad deben ser peleadas y uno debe terminar triunfante y amigarse con el león del corazón, con la luz dorada del corazón, donde aprenderemos la cooperación. Así que la cooperación es sinónimo de síntesis. Cooperemos y cooperemos y cooperemos. Y esto nos permitirá encontrar la síntesis. La energía que llamamos Dios siempre está en síntesis. La energía a la que llamamos Dios está siempre en síntesis. Y esto es porque está en cooperación con todo. Esta es otra dimensión de la síntesis, si queremos comprenderla. Dios es definido por muchos nombres, muchas formas, por muchas teologías, pero la teología antigua siempre dijo que Dios es aquello. Así que Dios es aquello y aquello incluye a todo. Así que está en toda forma, en todo nombre, en toda especie y en todos lados. Es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Su cooperación está en todos lados y debido a aquello todo existe, ¿no es así? No hay no God, no Dios en la creación. Esto nos muestra lo cooperativo que ha sido siempre Dios. Esa energía siempre ha sido. Está tanto en la hormiga
como está en Brahman, ¿no es así? Es así como dicen los sabios. Tú estás allí en la hormiga, tú estás en Brahman, tú estás allí en el mosquito y estás en el átomo, estás en el universo y estás en toda forma, en todo nombre. Eres el que está detrás de todos los colores, de todos los sonidos, de todas las formaciones, de todos los patrones. Digamos cualquier cosa, detrás de ella está Dios. Es así como habla la teología. Olvidémonos de los dioses que el hombre ha promovido. El hombre ha promovido miles de dioses y se terminó confundiendo. Pero la teosofía, desde los tiempos más antiguos, es muy clara acerca de la energía de Dios. Y nunca dijo que era ni femenino ni masculino, nunca dijo que era masculino o femenino, sino que lo llamó aquello. Dijo que no se podía decir nada de él, que no se le podía dar nombre, que estaba más allá de todos los nombres y todas las formas, y capaz de cualquier manifestación, que tiene sus propios patrones de manifestación, que tiene sus propias leyes de funcionamiento. Todo esta es la forma de comprender. En todo lo que encontremos, Dios está en completa cooperación. Así que, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Siendo proyecciones de aquella energía llamada Dios, ¿por qué no podemos aprender a cooperar? ¿Por qué no podemos aprender a cooperar y encontrar la unidad de las cosas? La unidad de las cosas. Cuando cooperamos, encontramos la unidad y en esta unidad encontramos que hay tantas cosas comunes entre nosotros. Todos sabemos que como almas somos comunes, como personalidades somos diferentes. Como almas somos comunes, como personalidades somos diferentes. Y como almas todos convergemos en la superalma y esta superalma no es sino una manifestación del desconocido, de la energía desconocida, la que llamamos Brahman o aquello o Tat o como querramos llamarlos. Así que cuando tomamos los estados elevados de comprensión de la teología, la unidad no es difícil de comprender. Es un rayo de color que se transforma en 7. Tenemos 7 rayos, la sabiduría de los 7 rayos y los 7 rayos regulados traídos a nosotros por los maestros como las 7 escuelas de sabiduría, y tenemos los colores, 7 colores, 7 sonidos musicales, 7 planos de existencia, 7, 7, 7. Así podemos comprender, pero todos estos 7 vienen de una sola fuente, ¿no es así? Es de una fuente que ha salido el 7. 7 se transformó en 7 veces 7. En tanto que nosotros no olvidemos la unidad, la diversidad se transforma en algo comprensible. Cuando la unidad no es vista, la diversidad causa un montón de confusión, nos causa. Y nosotros pensamos que el yoga es diferente de la sabiduría. El discipulado es diferente de las prácticas de mendicidad. Es solo uno que se expresa de diferentes formas en diferentes estaciones. Y en la sabiduría nosotros tomamos distintas prácticas. Así que cuando estamos aprendiendo cómo funcionar con el mundo sin quedarnos maniatados con él, es llamado Kama Yoga. Es decir, sabemos cómo trabajar con el mundo sin quedarnos intrincados en él. ¿Conocemos esto? El yoga nos dice cómo hacerlo. De la misma forma, la sabiduría, Jnana Yoga, cómo debemos relacionarnos con la sabiduría, asociarnos con ella y liberarnos de la mundanidad del mundo y vivir en la dimensión supermundana del mundo. De la misma forma, si vamos más allá, nos lleva a pasos sucesivos. Es solo
un escalador donde estamos y en diferentes pasos se nos dan diferentes definiciones, pero las personas comprenden las cosas como diferentes, pero no son diferentes. Hay solo un yoga y cada uno lo comprende en cada plano de forma distinta. De la misma forma, el Bhagavad Gita sintetizó todo, pero todo ha caído como en pedazos porque estamos en el Kali Yuga. En el Kali Yuga, el impacto de Kali es mucho mayor. Es como estar en las horas del atardecer. Y cuando estamos en las horas del atardecer, el tiempo que sigue no es nada más que la noche. Pero la sabiduría es preservada. La sabiduría es preservada de forma tal que cuando llegue el tiempo, la síntesis va a retornar nuevamente a la humanidad. Es así como la jerarquía de aquel momento pensó preservar la síntesis de la sabiduría y después todas las cosas, las escrituras más sagradas del mundo que llevan en sí la verdad, son preservadas en los templos cueva del planeta. Y ellas llevan la sabiduría y nos dan la esperanza de la unidad. Y algunos de los seres humanos, hay miembros que pueden tener acceso a estos templos cueva y encontrar la belleza de la sabiduría antigua. El esfuerzo de Madame Blavatsky o de Madame Braille o del maestro Ikei y muchos otros que han venido de la jerarquía, su esfuerzo es elevarnos de la comprensión fragmentaria a la comprensión universal. Y en esta comprensión universal pensamos en un Dios, un Dios. El concepto de un Dios, de esto se ocupa toda religión, pero ellos dicen, este es el Dios uno. El carnero de oro es para nosotros, así que este es el Dios para todos. Alguien puso un toro dorado y dijo, este tiene que ser Dios para todos. Y así cada uno encontró un nombre, una forma, en exclusividad con respecto a los otros y dijo, este es Dios y de alguna forma debemos conquistar al mundo y establecer este nombre y esta forma como Dios. No fue esto una actividad emocional de la que dio como resultado matar millones de personas sobre este planeta. Es una forma emocional de comprender a Dios. Así también es nuestra comprensión, en tanto que no veamos a Dios como tal, en su omnipresencia, omnipotencia y omnisciente dimensión, no vamos a poder entender realmente cuál es el plan de Dios, el trabajo de Dios, cómo somos parte de este sistema. Debemos elevar nuestra comprensión. Esta elevación de la comprensión es más importante que hacer descenderla hasta los niveles fanáticos. Nosotros tenemos religiones que han hecho descender los conceptos de Dios en tantos y tantas guerras. Cada nación tiene sus guerras. Hay guerras en nombre de los seguidores de Vishnu y otras de los seguidores de Shiva. Guerras. ¿Esto tiene sentido? Que los seguidores de Vishnu se peleen con los seguidores de Shiva solo porque no tienen la comprensión correcta. Y después tenemos seguidores de una religión peleando con la otra religión y continuamente peleamos guerras y tratamos de ganar accesos políticos para funciones religiosas. La religión y la política se pusieron juntas y la vida del ser humano es de gran conflicto. Allí es donde el trabajo de la jerarquía es de gran importancia. Existe una gran necesidad por parte nuestra de cerrar, de salirnos de las guerras, de todas las religiones sectarias. Nuestra forma
de comprender a Dios debe ser dejada de lado e ir a una forma universal de comprendernos. Las leyes universales de Dios, los patrones universales y sus manifestaciones. Todo esto es la sabiduría pura que está a disposición nuestra desde los tiempos más antiguos. Esta es la razón por la cual se ha decidido crear el nuevo grupo de servidores del mundo. El nuevo grupo de servidores del mundo es aquel que crea una plataforma mayor dentro de sí mismo para la verdad universal y para las leyes universales, que en vez de formar parte de una creación sectaria particular, de una comprensión sectaria de Dios. La belleza de los sabios es que incluye nuestra comprensión sectaria en la totalidad de Dios. Es verdad, está allí, pero es una parte muy pequeña. Si podemos salirnos de esto, como hizo el maestro Sibibi, que se fue hacia la dimensión universal, él creó su propio lenguaje, él creó sus propios mantras y dijo, olvídense del pasado y sigamos adelante con una comprensión más fresca. Esto es un gran paso hacia la síntesis. Es por eso que él es llamado el maestro de síntesis, el maestro de Acuario, porque él se relaciona con el cielo, donde no hay divisiones. No hay diferentes colores, sonidos, es uno como muchos. Nosotros necesitamos elevarnos, esto es lo que deseo decir. El nuevo grupo de servidores del mundo debe elevarse. Durante los tiempos de Krishna, el padre de Krishna, Vasudeva, trató de hacerlo. Él trató de lograr una nueva forma de vida por medio de crear pequeños grupos, dándoles las leyes de la naturaleza, las leyes de cómo relacionarse con la naturaleza y la comprensión de cómo relacionarse con el universo, cómo vivir en paz y disfrutar. Esto es lo que llamamos Vrindavans. Vrindavans fueron creados por el padre de Krishna, extrayendo la clave de Krishna, el Señor, y él triunfó hasta cierto punto, donde estos grupos se transformaron en autosuficientes y no necesitaron rey para nada. Se manejaban a sí mismos como un racimo de villas. Era una amenaza para el sistema monárquico. Vasudeva, el padre de Krishna, construyó grupos que eran autosuficientes, que se podían ayudar los unos a los otros. Este es un buen concepto. Y algunas villas se reunieron como en racimos y formaron una clase de comunidad autosuficiente con respecto a todo lo que hicieron, y por eso no necesitaban nadie que los guiara o rigiera o a quien debieran pagarle impuestos. De todas formas lo pagaban como contribución al reino. Algo similar fue hecho por Pitágoras en Grecia, con el desarrollo de los grupos pitagóricos. Él también quiso que las personas se elevaran en su comprensión, y aquellos que querían elevarse en su comprensión, solo ellos eran considerados para ser entrenados. No todos podían ser entrenados. Entre la humanidad que nosotros tenemos, ¿cuántos están dentro del nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Cuántos están entrando en el nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Quién es el nuevo grupo de servidores del mundo? Aquel que piensa del mundo en su totalidad, aquel que piensa en la comprensión universal de la sabiduría, aquel que piensa en desarrollar las correctas relaciones alrededor. Un montón fue hecho por el maestro Dwalkul en el libro del discipulado
lo vemos. Estos son los que deben elevarse del plano mundano al búdico. No podemos sentarnos en el plano mental y hacer descender la sabiduría y ensuciarla con el plano mental. Por favor, recuerden, cuando hacemos descender la sabiduría a los planos emociones, solo la estamos ensuciando. No estamos viviendo la sabiduría pura. Y tampoco podemos transmitir la sabiduría pura. Todo esto es muy... son expresiones no saludables, prácticas no saludables, toda clase de emociones en el nombre de Dios. Así que lo que viene después de los grupos pitagóricos, de hecho, en Israel, cuando estuve en el 95, vi que estaban reconstruyendo Israel, formando kibbutz. Y fue un bello concepto nuevamente, formando grupos de diferentes habilidades que se convocaban juntos, se congregaban en una comunidad y construían, se juntaban en un área para ser autosuficientes. ¿Por qué digo esto? Cuando tenemos diferentes habilidades y cuando sabemos cómo ponerlas juntas y cuando sabemos cómo obtener la cooperación de todos, podemos construir un grupo que puede dar muchísimo mejor trabajo que lo hace un solo individuo. Y el grupo, como vemos, el mejor grupo que hemos encontrado desde los tiempos más antiguos es lo que se llama un cónclave, 1 más 12, un maestro, 12 discípulos, es lo que vemos. Y es un sol central y 12 soles alrededor del sol central. Un sol central alrededor del cual hay 12 soles, 12 sistemas solares. Esto es lo que se ve originalmente como un cónclave. Es una existencia solar sistémica. De ahí hasta 12 personas y un maestro, ahí se construyen cónclaves e incluso la luna se mueve 12 grados y medio por día. El número 3 es un número muy importante y tiene una forma diferente de ser comprendida. Formar grupos de 12 y después ser guiados por alguien que conoce es una práctica antigua y todos los maestros tienen sus propios grupos y el maestro por sí mismo es parte de un grupo más elevado. Si vemos la jerarquía, todos funcionan como grupos. Un maestro de sabiduría es un miembro de un grupo superior y él enseña a un grupo en un círculo inferior. En el círculo superior, él es un participante y él tiene su maestro y ese maestro, su maestro. Así que hay racimos y racimos de grupos que hacen bajar a la sabiduría y la transmiten hasta un punto donde nos encontramos ese firmamento donde la mente se encuentra con la parte interior de la mente que es el búdico. Es por eso que la jerarquía se esfuerza tanto y tanto. Tantos esfuerzos ya, ellos piensan en una sola religión. De hecho, en los libros del maestro Dolkul se dice que va a llegar una religión para todo el globo y que puede emerger de Rusia. Y nosotros vivimos en la expectativa. Siempre vivimos en expectativas. Entonces, en vez de vivir en expectativas, debemos trabajar por esto. Así que una religión significa la compresión de la energía una y sus patrones de manifestación, las diferentes leyes de la manifestación, la ley de alternancia, la ley de la pulsación, de la periodicidad, la ley de la involución y la evolución, las leyes relativas a las formaciones de los globos, tantas y tantas cosas se dicen en la sabiduría. Expandamos nuestra conciencia y no pensemos que Dios es uno del que siempre podemos ir y buscar algo como buscamos algo de un talismán. ¿No es así? Para nosotros, el Señor es un talismán y nosotros vamos y lo frotamos, Master Namaskaram, Master Namaskaram,
y después danos. Es una práctica de jardín de párvulos que llegó a través de las religiones. Es diferente de la comprensión real de Dios y de rearreglar nuestra propia vida en sintonía con el plan. Así que una religión es lo que tratan de ver, lo que visualizan los maestros, el Dios universal, las leyes universales, los ciclos de tiempo, sus manifestaciones, y después las ciencias de la pronunciación, del sonido, del color, de los símbolos, las ciencias de los números. ¿Dónde se han ido? Esa debe ser nuestra actitud. Y después de esto, ellos también pensaron en un lenguaje. Veamos qué ambiciosos son los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría, en la última parte del siglo XIX, pensaron: si tenemos un solo lenguaje para todo el planeta, qué bello sería, porque las comunicaciones se transformarían en algo mucho más fácil, las diferencias van a ser eliminadas, porque las traducciones pueden que no sean correctas, y tenemos tantos y tantos lenguajes, tantas transcripciones y tantas duplicaciones en el trabajo. Una frase se dice y se imprime en Telugu, en Canadá, en inglés, se imprime en alemán, en español, en francés. De la misma forma, nosotros imprimimos una sola frase en 50 idiomas, 50 papeles. ¿Qué desperdicio sucede? ¿Nosotros queremos caminar hacia la unidad o debemos continuar en la diversidad? Así que esto que ha sido dicho no es para toda la humanidad que ha sido hablada. Cuando un maestro de sabiduría dice algo o enseña algo, él se relaciona solo con aquellos que quieren caminar hacia el plano búdico, entrar en el plano búdico. Nosotros todos nos llamamos aspirantes a nosotros mismos, pero si somos verdaderamente aspirantes y aspiramos un mundo, ese es nuestro ideal, ¿no es cierto? Un solo mundo, una villa global, un solo pueblo. Estas son pronunciaciones hiperbóricas cuando no hacemos nada por ellas. Así que yo no estoy de acuerdo por un lenguaje global. Decimos, ¿no es así? Yo quiero que el telugu sea el idioma global y él quiere que sea el tamil. Y otro le gustaría que fuera otro lenguaje. Hay miles de lenguajes, pero entonces no es una facilidad que como un nuevo grupo de servidores del mundo, el nuevo grupo de servidores del mundo no debería cooperar con este pensamiento de los maestros y asegurarse de que adoptemos el inglés, a pesar de que tengamos nuestra madre lengua. Podemos conservar nuestra lengua madre, cualquier lengua que sea. ¿Por qué no aprendemos inglés como forma de cooperación? Esta cooperación debe ser demostrada por aquellos que piensan que están siguiendo las enseñanzas del maestro. No puede traducirse todo en todo. Es por eso que le dije a mis amigos españoles y alemanes, no traduzcan desde el punto de luz en otros lenguajes, porque tiene su propio ritmo y métrica en inglés. Y esta métrica nos da un diferente impacto en nosotros. No es el significado, sino el impacto del sonido que viene de cómo lo construyó el maestro. Cuando decimos desde el punto de luz o que la luz en mí, donde quiera que voy, le sugería a la gente, no lo traduzcan en su propio lenguaje, aprendan a pronunciarlo así como son, la conocerán con el tiempo. No es difícil. Entonces nosotros intercambiamos cooperación para relacionarnos con ese lenguaje que fue sugerido por el maestro al final del siglo XIX.
Nosotros conocemos estas cosas, pero no cooperamos. No cooperamos. La cooperación es una forma de traer las cosas juntas. Es por eso que un lenguaje, una religión, pero esto queda como pendiente. Y esto no puede suceder porque la mayoría de nosotros no está de acuerdo. La mayoría de nosotros significa los humanos. Pero la mayoría de los integrantes de los nuevos grupos de servidores del mundo son así también. Y esto es lo que debemos ver. ¿Por qué un hombre o una mujer que hablan telugu aprende inglés para saber qué es lo que dijo el maestro de sabiduría? Si lo hace es cuestión de cooperación. Aprender inglés es visto como un acto de cooperación espiritual y la mayoría de nuestros grupos están aprendiendo así. Todos los grupos en el oeste, siempre les digo de forma amorosa, mientras que respeten su lengua madre, yo también la respeto. Por favor, también aprendan inglés porque es esa la intención. Es la intención de ellos y debemos hacerla porque ellos conocen el plan, quieren llevarlo a cabo, quieren lograr la unidad, una clase de unidad, una síntesis donde la humanidad puede estar en paz con ella misma. Su trabajo es para miles y miles de años y es el de dar un estado de vida en el que vivamos en paz y en armonía y regocijemos el planeta en vez de estar molestándolo e incluso destruirlo. Esto no puede suceder. Estas dimensiones que vienen de la jerarquía deben ser tomadas en serio. Acercarnos al inglés, a la sabiduría. Los grupos se están acercando a la sabiduría y a los patrones universales. Mayormente se han salido de sus religiones, de la comprensión religiosa, a ir a una comprensión esotérica que es totalmente universal. De la misma forma, esto debe ser, otras cosas deben ser traídas. Es el deseo de los maestros de sabiduría que este planeta deba más y más ocuparse del vegetarianismo, que sea más vegetariano y no ocuparse tanto de matar a los animales. Esto también se dice en los libros. ¿Cuál es nuestra cooperación con respecto a esto? Esperamos que sucedan muchas cosas con la cooperación de la jerarquía y la buscamos para nuestra guía, pero no seguimos lo que ellos tratan de que nosotros hagamos y solo tomamos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene. Esta es la forma de hacer las cosas. Así que la síntesis demanda esa clase de comprensión diferente. La mente humana siempre quiere la unidad. Una India, eso fue un plan hace mucho tiempo, porque había tantos como subcontinentes. Esto sucedió una o dos veces en el tiempo de la dinastía mauritana, cuando todo era de oro. Querían una sola India, pero después nos fragmentamos, fuimos reinos fragmentados. Una Europa, esto fue una visión. Fue la visión de los romanos y también la visión de Napoleón, fue la visión de Alejandro y la de en los últimos tiempos de Hitler, aunque sus métodos fueron distintos. La idea es una Europa y hasta el día de hoy una Europa sola no existe. A veces surge este plan, nos movemos un poquitito hacia adelante y después nos volvemos hacia atrás. Un paso adelante y 10 hacia atrás. Y llegamos al punto donde
tenemos distintas monedas corrientes. Teníamos monedas corrientes en Europa y cambiamos a una moneda. Pero después, ¿es realmente una sola moneda? En cada lugar es diferente, porque no ven el espíritu de cooperación. De la misma forma en India pensamos en un lenguaje y hay objeciones y no cooperación viniendo de algunas secciones del país para cumplir con esto. Y tenemos 3 lenguajes. En Europa tienen 5 y en todos lados la idea de síntesis viene, pero mientras que la humanidad permanece en la mente, la hace descender, la destroza y la hace pedazos y no permite que suceda el ideal. Son todos ideales. Los ideales pueden ser alcanzados solo cuando elevamos nuestra conciencia. El ideal que tenemos no puede ser logrado con el presente nivel de conciencia que tenemos. Esto debemos saberlos. Si queremos elevarnos hacia algo mejor que lo que tenemos, debemos someternos a la disciplina necesaria y solo así puede suceder. Es así como esta es la dimensión de la síntesis, que debemos elevarnos, debemos cooperar, debemos entender las cosas apropiadamente para caminar en los reinos de la síntesis por medio de movernos desde nuestro estado de comprensión mental al estado de la comprensión búdica, donde todas las enseñanzas de los maestros nos son de mucha ayuda, cuando regularmente seguimos los pasos fundamentales provenientes de las enseñanzas de los maestros, incluso sin nuestro conocimiento, nos movemos en el plano búdico y después, cuando estamos en el estado de pranayama y en una vida regular de ritmo meditativo, seguramente, con seguridad entramos en un campo de comprensión donde podremos comprender los puntos de vista de los otros y de intercambiar la cooperación y entenderemos la unidad, la construiremos y actuaremos de forma tal de beneficiar a los otros. Esta es otra dimensión que pensé contarles en el tema, la comprensión, pasos simples para la síntesis. Tal vez para las clases futuras veremos cómo fue trabajada la síntesis cada vez que hubo una crisis a través de una forma única de comprender las cosas que antes no existía. Un punto adicional de vista puede cambiar nuestra forma de ver y traer soluciones. Veremos esto cuando venga y les agradezco por la muy paciente escucha. Los veo mañana. Namaskaram.